¿Qué tal? Bienvenidos todos a esta presentación en la que quiero mostrar la importancia que tienen los minerales en el agua que bebemos y cuál es su función en los cuerpos de agua del planeta. Primero que nada, quiero mostrarles algunas diapositivas en las que voy a explicar la acidez y cómo la medimos, cómo la medimos los científicos y los investigadores. Bien, en el caso de la acidez, nosotros en la química usamos una escala que se llama la escala del pH. Seguramente ustedes han probado alimentos que pues les saben ácidos, así decimos, nos sabe ácido, y otros alimentos que, por ejemplo, como el bicarbonato de sodio, que tiene otro sabor opuesto a lo que es lo ácido, ¿no? Tal vez algunos tés les sepan amargos, un poquito más amargos, no ácidos, y entonces, dependiendo de esa sensación que nosotros tenemos, resulta que en el caso de la química, nosotros usamos una escala de pH en la cual vamos a situar al agua como un pH de 7, un pH neutro. Ahí situamos al agua y las sustancias más ácidas que el agua tendrán pHs que pueden ir de 0 hasta menores valores que 7. Por otra parte, tenemos lo opuesto a los ácidos y en esta parte tenemos sustancias que tienen un pH mayor que 7. En esta categoría, por ejemplo, cae el jabón y la lejía, estos elementos que usamos a veces para limpiar, hidróxido de sodio, cloro, ¿no? El cloro, que es el hipoclorito de sodio, que viene en estas formulaciones comerciales que le llamamos cloro, también caen dentro de esta categoría, que son opuestos a los ácidos, ¿no? Entonces, de este lado tenemos nosotros a los ácidos, y por otro lado tenemos, le llamamos nosotros álcalis o bases, que es lo opuesto a los ácidos. Nosotros tenemos sustancias que no podemos probar porque pueden ser tóxicas para nuestro organismo, ¿no? A diferencia de los alimentos, como los limones, los tomates, las piñas, ¿no? E incluso un poco el vinagre, cuando lo usamos en las ensaladas, notamos que sabe ácido, ¿no? Sin embargo, hay otras sustancias que no podemos probar, no podemos comer porque nos puede intoxicar, nos podemos quemar, nos hacen daño. Entonces, para eso nosotros usamos indicadores de pH. Hay muchos indicadores e inclusive algunos pigmentos naturales nos pueden servir como señaladores del pH. Por ejemplo, a mí me gusta mucho el extracto de la col morada porque nos puede mostrar una variedad de colores dependiendo del grado de acidez de una sustancia y es un espectro de colores muy bonito. Y en el laboratorio tenemos algunos otros indicadores, como es el verde de bromocresol que les estoy mostrando en esta de pantalla, que puede ir de un color amarillo en pHs más bajos de 3.5, pHs muy ácidos, y va hasta colores, tonos azules, pHs más altos, y en valores intermedios tiene un color verde, como que empieza a ser verde hasta que ya se vuelve azul. Y bueno, eso se debe a su estructura química y este cambio de color con el pH. Entonces quiero ahora mostrarles un experimento para que vean, vean este verde de bromocresol con sustancias de laboratorio y sustancias de nuestra vida cotidiana. Bien, entonces vamos a ver ahora el experimento que les preparé. Bien, en este experimento nosotros tenemos el verde de bromocresol, que es este indicador que se usa en el laboratorio, y quiero mostrarles
que esto, bueno, es ácido clorhídrico. Decíamos hace un momento que este verde de bromocresol es amarillo cuando está en una sustancia ácida, como lo es el ácido clorhídrico. Esta es una solución de ácido clorhídrico. Y bueno, pueden ustedes observar cómo se ve amarillo. Ahí está. Este es otro ácido, que es el ácido acético, el que está en el vinagre. En el vinagre, ¿ok? Entonces, este ácido no es tan fuerte como el ácido clorhídrico. Este es el ácido clorhídrico y este es el vinagre. Ajá. Y pues ustedes pueden observar que se ven amarillos, ¿verdad? Bien, ahora tenemos, esta es agua, agua de la llave, ¿no? Agua potable. Aquí tenemos agua potable. Observen cómo esta agua no se pone de color amarillo, su acidez no es tan baja, ¿no? Vean que se pone color azul, ¿no? Tenemos el bicarbonato de sodio, que es el bicarbonato de sodio es una sustancia que también tenemos en casa y la usamos para diferentes propósitos, ¿verdad? En casa. A veces queremos quitarle acidez a los alimentos o también se utiliza para limpiar algunas piezas, ¿no? Vean que también se ve azul. Entonces tienen pHs, el agua y el bicarbonato de sodio tienen pHs más altos que los ácidos, ¿verdad? Aquí lo pueden ver. Por ejemplo, es un limpiador comercial, el famoso cloro. Ajá. Vean que también es una sustancia que tiene un pH alto, ¿no? Como nos puede decir el verde de bromocresol. Y este es amoníaco. El amoníaco es un gas que se disuelve en agua y aquí lo tenemos disuelto en agua al amoníaco. En los laboratorios tenemos este reactivo comúnmente y bueno, también tiene un pH mayor, ¿no? Esta de aquí es una mezcla de bicarbonato con vinagre, es decir, mezcla un poquito de ácido con base para obtener un color intermedio. Y pueden ustedes observar que se ve verde. Ajá. Miren, se ve color verde. Aquí están las tonalidades. Pueden observar cómo este es un ácido. Aquí tenemos pHs más altos. Nos da una tonalidad verde y una tonalidad azul. Entonces, este es el modo en cómo se pueden utilizar los indicadores en el laboratorio y podemos saber cuando una sustancia es ácida y aproximar el pH que tiene. Decíamos que en el caso del verde de bromocresol, un pH de 3.5 o más bajo nos da una coloración amarilla. Quiere decir que estos tubos de ensayo tienen sustancias con pHs más bajos que 3.5. Este tubo de ensayo tiene un pH mayor de 5.4 y este está en el intermedio, entre 3.5 y 5.4. Este que se ve verde. Entonces, con esto en mente, ahorita que ya les presenté el indicador, quiero mostrarles, este es agua potable y este es agua destilada. Entonces, quiero que observen algo. Les voy a agregar aquí el indicador. 3 gotas, bueno, una más a cada uno. Y pues ustedes pueden observar que en ambas muestras, en el agua destilada, se ve azul, el agua potable también se ve azul. Voy a agregar una gota más bueno, 2 gotitas más para intensificar un poco el color y lo puedan ver ahí
en la pantalla. Voy a quitar un poquito. Y voy a mostrar el agua destilada y lo que voy a hacer a continuación es burbujear mi exhalación. Ajá, mi exhalación aquí voy a exhalar en este vasito de agua destilada. Observen el color. Y ahora voy a hacer lo mismo, pero con el agua potable, ¿no? El agua que podemos servir y beber en casa. Creo que más o menos ya estuve burbujeando la misma cantidad de tiempo y quiero que observen la diferencia, ¿no? entre, entre estos dos vasos. Pueden ver que el del agua potable mantiene un color azul que nos indica un pH mayor de 5.4 y pueden ver que en donde estaba el agua destilada se ve más verde, ¿no? Quiere decir que tiene un pH menor de 5.4. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que yo hice con la exhalación? Con el gas que estamos exhalando continuamente los seres humanos, uno de esos gases muy importantes es el dióxido de carbono cuando exhalamos. Y estamos viendo cómo el agua destilada, que es un agua que no contiene sales, en gran medida ya le hemos quitado la mayor cantidad de sales posibles, vemos cómo yo logré acidificar esta agua destilada. La logré acidificar con el dióxido de carbono que exhalé. Ajá. Sin embargo, el agua potable yo no la pude acidificar. Ajá. Esta agua que usamos para beber, no le pude bajar el pH, no la pude acidificar. Y bueno, ¿esto a qué se debe? Esto es algo muy importante en la naturaleza, ¿no? Es lo que permite que haya vida. Entonces, les voy a, a comentar a qué se debe esto y la importancia que tiene estos minerales que tenemos en el agua, ¿no? Entonces vamos a volver a las diapositivas. Y bueno, con esto en mente de que nosotros ya vimos lo que hizo el dióxido de carbono que exhalé, que burbujé en el agua destilada, mientras que en el agua potable no logré bajar la acidez, ¿verdad? Quiero comentarles que el agua potable que nosotros bebemos viene en gran medida de mantos acuíferos, de mantos que están en el subsuelo, ¿no? Y aquí en el subsuelo esta agua está en contacto o ha pasado a través del suelo. Ajá, es agua que viene de este ciclo hidrológico del agua, ¿verdad? Que llueve, atraviesa el suelo y cuando atraviesa el suelo, el agua, al atravesar este suelo, al atravesar el suelo, el agua eh, acarrea muchos componentes y los disuelve, muchos componentes y los disuelve ahí, ¿no? Y los disuelve. Entre esos componentes podemos encontrar en gran medida al bicarbonato, al ion bicarbonato, pero también tenemos un poquito de silicato, también tenemos fosfatos, un poquito de fosfatos, silicatos principalmente, ¿no?
Entonces, el agua se enriquece de minerales, por supuesto que también se enriquece de potasio, de magnesio, de sodio. Eh, y estos son las sustancias, sobre todo esta, la del bicarbonato, es la sustancia que le va a permitir a esta agua que nosotros bebemos, le va a permitir que no sea fácil acidificarla o cambiar su pH. ¿Sí? El bicarbonato va a ser esa especie que no le va a permitir al agua cambiar tan fácilmente su pH. Es decir, que si en esa agua viven organismos que estén como producto de su metabolismo eh, enviando hacia esta agua ácidos o bases, el ion bicarbonato, los silicatos, el fosfato, los fosfatos van a neutralizar ese efecto. El mar contiene muchísimos más electrolitos. Electrolitos son estos que les puse eh, en la anterior, el potasio, el magnesio, el cloruro, ¿no? El mar tiene bastantes de estos, ¿sí? Y también tiene mucho bicarbonato. Ajá. Y volvemos a lo mismo, esta especie es también en los océanos la especie que va a amortiguar, decimos así, a amortiguar los cambios de acidez. Nosotros en química decimos así que amortigua, ¿verdad? Como los amortiguadores de un auto que hacen que no sintamos pues tan fuerte cuando pasamos por un tope o algo en la carretera, ¿no? Un desperfecto en la carretera. Los amortiguadores nos ayudan a que se sienta más suave. Bueno, pues aquí en química nosotros decimos que un amortiguador de pH, un amortiguador de pH, pues justamente amortigua los cambios eh, de la acidez, ¿verdad? Evita que cambien notablemente, ¿no? Evita que el pH, cambie notablemente en los cuerpos de agua. Uh-huh. Entonces, en el mar y en los mantos acuíferos, en los lagos, uh-huh. Y ese es muy importante, ¿no? Para nosotros. Bien, en el agua, ¿qué es lo que hace que el dióxido de carbono que yo estuve burbujeando disminuya el pH, acidifique el agua destilada? Lo que sucede es que el agua, nosotros en química usamos un lenguaje con fórmulas, y entonces el agua, la molécula de agua reacciona con el dióxido de carbono gaseoso y produce un ácido que es un ácido débil, pero al fin y al cabo es un ácido que se llama ácido carbónico. Este de aquí se llama ácido carbónico. Y entonces ese es el que se forma cuando el dióxido de carbono reacciona con el agua. Se forma en cierta cantidad, de tal manera que puede acidificar. El océano, pues en el océano pasa esto, el dióxido de carbono forma ácido carbónico y ese ácido, decíamos, pues es amortiguado por la presencia del ion bicarbonato. El ion bicarbonato puede absorber esta acidez de tal manera que el océano no cambie mucho su valor de pH. El valor de pH de los océanos es aproximadamente el pH normal de los océanos, alrededor de 8.15. Pero lo malo es que cuando tenemos mucho ácido carbónico formado por ese dióxido de carbono, lo malo es que ese ácido empieza a reaccionar con el carbonato que tienen los caparazones de los organismos marinos. ¿Sí? Los caparazones de estos organismos marinos están hechos de carbonato de calcio. Es un sólido insoluble en agua y por eso es que ellos, los corales y eh, ¿cómo se llaman estas? Las que tienen um, eh,
las conchas, todas las conchas y corales en el mar están hechas de ese carbonato de calcio, y lo malo es que este ácido que se forma comienza a reaccionar con ellas y las empieza a deshacer, formando bicarbonato. Entonces, eso es muy dañino para el mar. En unas islas en Hawái, desde hace muchos años, se están midiendo las concentraciones de dióxido de carbono. ¿Sí? Entonces, el dióxido de carbono es uno de los principales productos de la combustión de combustibles fósiles, como lo hacen los automóviles y las industrias. Los automóviles, el transporte en general y las industrias tienen altas emisiones de dióxido de carbono, de tal manera que ese dióxido de carbono, con el crecimiento poblacional que hemos tenido, que es exponencial, pues ha aumentado las emisiones también. Y esas emisiones se han ido midiendo en estas islas de Hawái desde hace muchos años. Aquí les presento una gráfica en donde podemos ver las mediciones desde 1958 en la estación de Mauna Loa hasta el 2018. Asimismo, en esos mismos observatorios se ha podido medir el pH del mar, y vemos que el pH está bajando. Vemos que más o menos el pH cuando se empezó a medir tenía un valor de 8.13 más o menos, y ahorita está entre 8.8 y 8.03, ¿no? Entonces está la tendencia en los últimos años que se ha medido el pH, es que está bajando. En otras palabras, el océano se está acidificando, se está volviendo más ácido. Ese es el mensaje que quiero dar con esta gráfica, que ustedes pueden encontrar en el sitio de la UNESCO si buscan la acidificación del mar. Y el problema, decíamos, con esta acidificación del mar es que las conchas comienzan a degradarse, decimos que se empiezan a deformar, de tal manera que estos animalitos que están con estos caparazones, pues cambian su nivel de vida, empeora su nivel de vida y eventualmente pueden morir. Entonces, eso nos lleva a que la acidificación del océano, en última instancia, puede afectar la cadena trófica del mar, porque hay especies marinas que se alimentan justamente de organismos que tienen caparazones hechos de carbonato de calcio, ¿no? Y entonces, si estos animales llegan a extinguirse, los otros organismos de la cadena trófica no van a tener de qué organismos alimentarse. Y entonces se prevé que si esta acidificación continúa, pues eventualmente pueden extinguirse muchas especies. Entonces es un gran problema que tenemos en la actualidad. Además del cambio climático, el dióxido de carbono también está generando una acidificación del mar. Es el mensaje que quiero darles. Y bueno, que ustedes también sepan que en el agua que están consumiendo, ahí vienen muchos electrolitos que están haciendo una función. Además de servirnos a los seres humanos como alimento, pues para mantener nuestro nivel de electrolitos en el agua que bebemos, para no deshidratarnos, también esos minerales que están en el agua que tomamos tienen una función reguladora de la acidez en los mantos acuíferos y en el océano. Ese es el mensaje que quería darles. Y bueno, pues sí, comentarles lo de la acidificación del mar. Es un problema grave y se debe a las grandes emisiones de dióxido de carbono generadas por la industria y el transporte. Creo que es muy importante que tomemos conciencia de ese gran problema, porque puede llevar a la extinción de muchas especies en el mar. Y bueno, por supuesto, sabemos que nosotros también somos parte de una cadena trófica. Les agradezco mucho su atención, espero que les haya servido la información, y bueno, pues espero que disfruten mucho del programa de este evento. Gracias.